Estamos con el doctor Jorge Monastersky, que en este caso lo conocemos por ser abogado, entre otros casos, de Susana Leiva, ¿no? De la familia Susana Leiva, esta mujer que apareció en un pozo ciego, de la cual se acusa a su pareja, que es el único detenido. Pero antes de preguntarle eso, doctor, le quería preguntar acerca del caso Ángeles, usted que está más metido en el tema. ¿Qué significa haber encontrado, porque dicen que no se encontró ADN de Mangieri en la soga, sino que se encontró un cabello que tiene similares características al cabello del portero, el único acusado? Mi pregunta es, ¿cuántos tipos de cabellos hay o qué grado de certeza tiene una prueba en donde se habla de un cabello y no específicamente de ADN? ¿Cuál es el peso que tiene esa prueba? Le voy a hablar por lo que me pasa a mí, que en causas similares donde los peritos de alguna manera nos asisten a los abogados. Según trascendió en el caso este, lo que se encontró es un pelo que morfológicamente podría ser de Mangieri. Sí. ¿Qué significa? Que no está con el bulbo, es decir, no está el pelo completo. Porque si hubiera estado con el bulbo, si hubiera sido encontrado con el bulbo, ahí sí ya es más fácil encontrar el ADN, ¿no? Correcto. Que es un grado de certeza del 100%, el Claro. 99,99. Entonces, pero también lo que trascendió es que se habría encontrado ADN de contacto. ¿Qué implica el ADN de contacto? Vendría a ser que la soga esta estuvo manipulada por el imputado y quedaron restos biológicos por haber manipulado esa soga. Por eso se le llama de contacto, por la manipulación que tuvo con el elemento. ¿Qué significa ADN de contacto? Si yo toco, por ejemplo, esta computadora durante un tiempito y suelto, ¿queda mi ADN acá? Claro, quedan restos de células que a través de eso pueden en el laboratorio después sacar el ADN. El ADN es un código matemático, de alguna manera, que lo hace identificar con un grado de certeza suficiente de que pertenece a esa persona. Claro. Como en su momento se usaba las huellas dactilares, ahora se incorporó a través de la ciencia el tema del ADN. ¿Y siempre se puede sacar el ADN de algo? Yo, por ejemplo, si toco el diario, después lo suelto. Si estoy en una filmación, por ejemplo, en donde se ve que yo toco este diario y después lo suelto. Si analizan este pedacito, ¿queda ADN mío ahí? ¿Siempre? Generalmente queda ADN por el tema de que, como te explicaba, que quedan restos de células que se van desprendiendo y a través de ahí se puede... a ver, el ADN es algo que se empieza a usar forensemente, a nivel forense hace pocos años. Sí. Obviamente que es una materia que se incorpora dentro de la criminalística como un elemento de prueba más, que le da un grado de certeza muy importante para los jueces, ya que nadie tiene un mismo ADN en el mundo. Sí, por eso hablan de grado de certeza de 99,99%. Hay pequeños casos donde se discute cuál es el que podría ser igual, pero en reglas generales es matemáticamente muy elevado, lo que hace diferir el ADN tuyo y el mío. Claro. Ahora, usted dice, está bien, cuando uno toca, estamos entrando en terreno científico, no tanto penal, pero cuando uno toca quedan desprendimientos de células, que a partir de ahí sale el ADN. Pero mi pregunta es, ¿todos los lugares donde yo toco quedan desprendimientos de células siempre? Mismo de células. ¿Es un desprendimiento constante que uno tiene en las manos? Y más allá de eso también quedan huellas dactilares en muchos de los elementos que uno toca. Ahí los peritos, los especialistas en rastros se encargan de levantar eso, a veces hasta el tema de ADN con hisopados, eso lo mandan a analizar al laboratorio y el laboratorio emite un informe. Después lo que se hace es se saca el ADN, se pide una muestra al imputado y se compara para relacionar que esas mismas personas estuvieron en el mismo lugar. Es decir, que en esta soga que se usó para atar los pies aparentemente de Ángeles, se encontró entonces ADN por manipulación y además un cabello que podría pertenecer, dicen los investigadores, los peritos, a Mangieri. Correcto. ¿Cómo hacen para saber que podría pertenecer? Hay muchos tipos de cabello en cuanto a grosor, color ya sabemos. A ver, esto sería bueno que lo explique un especialista en genética. Vamos a ver hasta dónde llegamos siendo usted abogado, ¿no? Hasta dónde llego. Más que nosotros sabe seguro. Por eso. Yo te puedo decir lo que me han pasado en algunos informes, en las causas donde me tocó intervenir, que pedí asistencia de genetistas. Hay pelos que están completos, es decir, con el bulbo, es decir, que está completo, y hay otros que son pelo como si fuera a ser roto, un pedacito. A veces no se puede llegar a identificar el 21, 22, creo que son los códigos que dan la certeza, sino menores. Generalmente lo que hace, si no es de la persona, se lo excluye totalmente. Si es de la persona, no se puede decir con un grado de certeza que es esa persona, pero tampoco se lo puede desvincular. Bien, sí, que es lo que dijeron los peritos en este caso. Podría pertenecer. Pero no lo descartaron, lo cual es algo importante. No llega a ser una certeza absoluta. En el caso del pelo, sí de la manipulación, o sea, la tocó seguro, aparentemente. Si hay ADN de contacto, se va a poder establecer con el grado de certeza necesario para afirmar de que el imputado manipuló esa soga.
Bien. Una última pregunta del caso Ángeles. Yo veo muchas veces que se trata el tema a esta altura como el misterio del caso Ángeles, cuando a esta altura sí quedan preguntas, lógico. ¿Dónde fue que la mataron? ¿Se cree que fue en el 8º piso? ¿Quizás fue en otro lugar? ¿O si hubo un colaborador más? Un colaborador de Mangieri, si hubo una segunda persona involucrada, pero por su experiencia como abogado penalista, por estar defendiendo en este caso a muchas personas que tienen una investigación en curso, ¿se podría hablar del misterio? Es decir, si tomamos el promedio de todas las investigaciones penales que hay en la Argentina, ¿qué tal está el caso Ángeles? ¿Más cerca de resuelto o más cerca de impune? A ver, el caso Ángeles es un caso donde, entendiendo yo, que el juez Ríos y la fiscal Azaro han trabajado correctamente. Es decir, para el tiempo que tiene la investigación, menos de 2 meses, se tiene a un imputado y se tienen muchas pruebas que están dentro del expediente que hacen que sean el cargo de imputación. Es decir, cuando una persona la cita en la declaración indagatoria, más allá de que declarar o no es un derecho que tiene el imputado, y ese derecho en realidad es un acto de defensa en sí, es el acto de defensa más importante, la declaración indagatoria, el juez lo que hace es, le dice, señor, usted está acusado de este delito, en este caso homicidio agravado. Las pruebas que hay en su contra son estas, y le detalla cada una de las pruebas. El juez, para esta etapa procesal, es decir, que estamos hasta el procesamiento, por ahora, más allá que está apelado, tiene el grado de certeza suficiente para decir que esa persona sería el autor del delito. La famosa semiplena prueba, ¿no? Se le dice así, cuando hay una cierta certeza respecto a que fue... Más allá de la, no se puede decir condenado o culpable, pues eso llegará en el juicio oral, claro, ¿no? Más allá del semiplena prueba, esas son las diferentes categorías de pruebas. Acá lo que es importante es que para el juez, para esta etapa procesal, tiene que hay una persona muerta y hay una persona imputada. Y que tiene pruebas suficientes para esta etapa procesal. ¿Por qué digo para esta etapa procesal? Porque donde se va a debatir acabadamente y van a intervenir todos los actores, es decir, acá, el imputado, el fiscal y la defensa, y van a discutir de alguna manera todas las pruebas recolectadas durante la instrucción, que es esta etapa, va a ser en un juicio oral. Al juez no tiene dudas, el juez tiene un imputado y tiene pruebas suficientes y él considera, con estas pruebas, una vez que termine la etapa de apelación, que va a ser el 29 de agosto, donde se va a debatir las nulidades y el auto de procesamiento con prisión preventiva, seguramente después de eso, no creo que falten muchas pruebas más para que directamente el juez Ríos cierre la instrucción y pida el auto de elevación a juicio. Bueno, o sea, me está respondiendo, porque a mí, yo recuerdo en el caso Cabezas, hace mucho tiempo, en el año 97, yo a veces tenía discusiones con mis colegas, porque al principio de la causa fue un mamarracho con la Pepita la pistolera, me acuerdo, pero después llegó, digamos, la verdad, cuando se encontró a quienes realmente lo habían matado, que en estos 4 horneros contratados por un policía, Preyeso, que a su vez había actuado en connivencia con otros 2 policías, recuerdo, de ahí de la zona de la costa atlántica, se llegó al jefe de seguridad de Yabrán y se llegó a Yabrán. Y a esa altura todavía había muchos colegas míos que decían la impunidad del caso Cabezas, encontremos al culpable. Yo decía, bueno, tenemos 9 personas presas, hay 9 personas presas. Ojalá todos los casos en la Argentina hubieran llegado a este grado de investigación. Les decía yo a muchos compañeros míos que decían, el caso está impune. Yo decía, bueno, está impune. Quedan preguntas, en ese momento eran si fue Yabrán o no el que dio la orden, que es un tema importantísimo, ¿no? Pero digo, no hablemos de impunidad. Ojalá todos los casos en la Argentina, el verdulero que mataron a la vuelta en un robo tenga el mismo grado de investigación y seguimiento de medios como tuvo nuestro caso, en el caso Cabezas, ¿no? Porque había sido periodista. Me pasa algo parecido con Ángeles Rawson, respecto a que pienso, ¿no? Usted es abogado y me podrá dar más información. Yo pienso, ojalá todos los casos en la Argentina de homicidios se hubieran investigado, hubieran llegado al grado de certezas que hay a esta altura con el caso Ángeles Rawson. ¿Coincide? ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo lo entiendo perfectamente. Se avanzó bastante, quedan preguntas, obvio. Obviamente, y es normal que queden dudas, porque esta etapa procesal no es de certeza plena. Es una etapa donde se recolectan, como lo que hablamos antes, determinadas pruebas, se dice sería el autor y se identifica a una persona o a más personas, pero este proceso, de alguna manera, al estar también toda la sociedad focalizada en mirarla a través de los medios, también hace que los tiempos procesales estén mucho más agilizados. Claro, es así, ¿no? Es una realidad y no se puede hablar más. Que los medios sigan un caso agiliza el Poder Judicial. A ver, te voy a poner un ejemplo. En el caso Leiva, que estábamos hablando nosotros recientemente, se le hizo una cámara GESEL el día viernes al chico. Nosotros la solicitamos y en 5 días prácticamente se llevó a cabo esa cámara GESEL. Lamentablemente, es decir, sin echar culpas a las autoridades de Lomas de Zamora, pero en un caso
normal, en un caso de urgencia, quizás que se tarda 4 meses de llevar una cámara Gesell. Claro. Evidentemente porque faltará personal humano para que lleve a cabo. Seguro, no le echamos la culpa al Poder Judicial, bastante hacen, ¿no? A veces con los escasos recursos que tienen. Lo que queremos decir es que a veces la presión de los medios hace que más allá que esté previsto en nuestro ordenamiento jurídico determinados plazos, no se lleven a cabo o no se puedan respetar por una imposibilidad. Este caso para el juez no tiene tantas dudas, tiene las dudas normales y habituales que tiene todo proceso penal de investigación. A ver, si no hubiera esas dudas, estaremos hablando de que no le estaría dando el derecho de defensa al imputado y no dejaría actuar al fiscal. Sería el juez el que tomaría todas las decisiones. Claro, sí. Si no hubiera dudas, ya estaría cerrando el caso y acá todo a juicio oral. Y acá no está condenado el imputado Mangieri. Lo que sí está acusado, imputado de un delito grave, que tiene una pena privativa altísima, la que castiga con mayor expresión el Código Penal argentino. Y evidentemente la defensa va a articular todo lo que considere que sea para garantizar su derecho de defensa en juicio, y el fiscal va a acusar por sostener que comparte de alguna manera el criterio jurisdiccional de la imputación y va a llevar esto a un juicio oral. Ese juicio oral, con la prueba que hay hoy recolectada, va a llevar una resolución. ¿Cuál va a ser esa resolución? Si es primero culpable o es inocente. Y en segundo, lo que se va a analizar en segundo caso va a ser si este delito tiene una pena privativa de libertad de homicidio simple de 8 a 25 años o si los agravantes que consideró la imputación de la querella y del fiscal alcanzan para una prisión perpetua. Bien. En este caso, ¿los agravantes cuáles serían? Que harían que esa diferencia entre 8 y 25 años pase a ser perpetua. Igual perpetua, después lo aclararemos, no es perpetua como uno a veces cree que es hasta el último día de su vida en la cárcel. Pero, ¿cuáles serían los agravantes para pasar de homicidio simple a una perpetua? En este caso puntual, el homicidio ha sido agravado con alevosía. Es decir, ¿eso es porque no se pudo defender la víctima o...? Exacto. Porque la víctima, en realidad, más allá de la alevosía o el ensañamiento que ahora explicamos qué es, también está la posibilidad que se está analizando por parte de la querella el tema de un delito de tipo sexual. Por eso esa famosa lesión número 33, donde ahora sí los peritos informaron que la única manera de producirse era sin ropa, es decir, con los pantalones bajos, no pudieron acreditar... La lesión en la ingle, ¿no? Que tiene Mangieri. Lo que pudieron acreditar es que podría ser con algo filoso y podría ser una uña. Es muy probable, o altamente probable, que la querella va a sostener de que esto es un delito de tentado, es decir, una tentativa de abuso sexual y lo que se llama un homicidio en criminis causa. ¿Qué es lo que significa eso? Que la persona, al haber intentado cometer un delito, en este caso sería una tentativa de abuso sexual, como lo iba a reconocer, es decir, para lograr la impunidad del autor, ¿qué es lo que hace? Mata a la persona para que no lo reconozca, para que no lo denuncie. Claro, y comete otro delito para tapar el primero. Exactamente. Que el homicidio criminis causa también tiene una pena privativa de prisión perpetua. Bien. La última pregunta, antes de entrar en el caso de Leiva, que es el que usted representa en este momento, pero una pregunta genérica, por así decir, no de este caso. ¿Nos explica la diferencia entre las condenas de 8 a 25 años por homicidio y la perpetua? ¿Qué significa perpetua en Argentina? A ver, el homicidio simple es un homicidio que de alguna manera tipifica la conducta de matar a otra persona. El Estado, ¿qué es lo que hace? Dice, ese delito tiene una pena de 8 a 25 años. Según los atenuantes que pueda tener una persona en la comisión de ese delito o los agravantes, va a atenuar la pena o agravar la pena. ¿Qué se tiene en cuenta para eso? Por ejemplo, una persona que no tiene antecedentes penales seguramente va a estar más cerca de la escala penal menor de a los 8 a 25 y si tiene antecedentes va a ser mayor, es decir, más cercano a los 20 o 25. Después, cuando entramos dentro de lo que es un homicidio con una pena de prisión perpetua, hubo una última reforma que algunos dicen que es hasta 50 años y otros hasta 35 años. Uno de los antecedentes que tenemos en Argentina donde estuvo más tiempo también es el de Robledo Puch, que no le daban la libertad. 40 y pico de años en la cárcel, sí. Pero fue una excepción, ¿no? Porque al momento de, más allá de lo que es la pena en sí, tiene que estar en condiciones para restablecerse socialmente esa persona. Claro. Ese análisis lo hacen gente del servicio penitenciario, psicólogos, psiquiatras, especialistas, pero no es la regla en Argentina que una persona quede hasta los últimos días de su vida preso, perpetua, como a veces escuchamos en Estados Unidos, que es perpetua. Correcto. Y muere en la cárcel. Pero ahí viene la diferencia. Hay que entender
que en Argentina el fin de la pena que más busca el Estado es la resocialización de la persona. Según la Constitución, ¿no? Que en teoría están en la cárcel no por castigo, sino para rehabilitarse y poder volver a la sociedad. Y ahí entran las corrientes del derecho penal. ¿Para qué sirve la pena? Si es para, de alguna manera, ejemplificar a otros casos para que no vuelvan, el miedo a que si uno comete un delito va a tener una pena determinada. Claro. Pero la pregunta concreta es, cuando en un juicio oral escuchamos, más allá del caso Ángeles, hablemos en general, esto para entenderlo, porque todos los días hablamos de esto y quizás nos falta el detalle. Cuando en un juicio oral uno escucha al tribunal diciendo, condenamos a 25 años a Juan Pérez, y en otro caso uno escucha, condenamos a cadena perpetua a Juan Pérez. Bueno, ¿ahí cuál es la diferencia? Primero, hubo una reforma donde subió el aumento de las penas en unos delitos hasta 50 años, hace unos años. Es decir, que perpetua ahí puede significar hasta 50. Entonces, también se interpreta que la prisión perpetua puede ser hasta 35 años. Bien. Más allá después de que, en los casos de que no es prisión perpetua, que es de 8 a 25, supóngase 20 años, con 2/3 de la pena... buena conducta uno puede salir. La persona puede pedir salidas transitorias, salidas laborales, es decir, porque como lo que se busca es resociabilizar a la persona, se le empieza a dar la libertad, no de una manera de un día para otro, sino de una manera de a poco, para que la persona vaya tomando contacto y se vaya evaluando cómo es la conducta de esa persona dentro de la sociedad. Sí, eso a grandes rasgos se le dan 24 años de cárcel, con 16 cumplidos, bueno, ya puede empezar con las salidas transitorias. Correcto. Y si le dan perpetua, ¿ahí qué significa? ¿Qué es? Depende del caso. A los 35 años. 35 años. Sí. Perpetua a grandes rasgos, depende de cada caso, pero también sería hoy 35 Tengamos años. en cuenta que esta última reforma donde se aumentó las penas y esa modificación y por ende trajo aparejado que la prisión perpetua tenga una pena quizá más elevada, todavía no tenemos condenas en cumplimiento efectivo de esa última reforma. Claro, como para saber qué va a pasar. También hay algunos que dicen que es inconstitucional esa reforma. Hay que ver en el transcurso de los años cómo se va a ir presentando esos casos concretos que el legislador aumentó esa pena. Clarísimo.